Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana y 9 minutos. Jeremy McDermott es el codirector de Inside Crime, un portal de análisis de situaciones que en Latinoamérica y el mundo generan noticia. Él nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico porque queremos analizar lo que ocurre en nuestro país con base en las investigaciones y en los datos que ellos revelan en su portal informativo. Jeremy, buenos días, bienvenido a Radio City, a los micrófonos de Así Amaneció. Muy buenos días, ¿cómo están? En este momento, Ecuador está sumido quizás en una de sus horas más difíciles a propósito de la violencia. El cubrimiento que ha hecho Inside Crime, este portal internacional en el cual usted es parte de la dirección sobre nuestro país, ha liderado incluso discusiones a nivel internacional. ¿Por qué Ecuador aparece en el mapa de Inside Crime? Pues eso es algo que hemos estudiado desde hace muchos años. Ecuador es como víctima de su sitio en América Latina entre dos de los grandes productores de cocaína en el mundo. Al norte, Colombia, al sur, el Perú. Y se ha convertido en uno de los países de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa más importante. Y el narcotráfico es como un cáncer. Cuando lo tiene dentro del país, empieza a penetrar no solo elementos del Estado, pero la sociedad civil, usando sus dos herramientas de violencia y de corrupción. Y eso es una de las razones que hemos visto crecimiento explosivo en violencia en Ecuador, particularmente en los últimos dos años. Jeremy McDermott es el director ejecutivo y cofundador de Inside Crime, una organización que analiza temas trascendentes en el mundo y ahora mismo es el contacto internacional, nuestra primera entrevista en esta jornada. Jeremy, durante el mes de agosto, justamente después del magnicidio de Fernando Villavicencio, uno de sus portales, uno de sus titulares en su portal decía las 4 razones de la crisis de seguridad en Ecuador. Y mencionaba, y cito, posicionamiento de Ecuador como centro de tránsito de cocaína, que es un poco lo que usted nos ha dicho en primera instancia. La atomización criminal. Luego mencionaron la organización criminal extranjera presente en Ecuador. Y finalmente dijeron que la falta de preparación del Estado ecuatoriano era una de las causas principales de la crisis de seguridad. ¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano para mejorar en este aspecto? Pues eso obviamente es una de las preguntas más complejas y ya que la lucha contra los grupos de crimen organizado que maneja el tráfico de drogas en y a través de Ecuador es tanto nacional como transnacional. Y las amenazas que representan para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional son variadas. Y el papel del gobierno ecuatoriano es desarrollar una estrategia detallada y a largo plazo para contrarrestar estos numerosos amenazas. Y las fuerzas de seguridad deben recibir tareas claras como parte de esta estrategia y los recursos para llevarlas a cabo, trabajando junto con otras partes del Estado como parte de un enfoque holístico. Esa es la única manera de enfrentar un reto tan complejo. Ahora, Jeremy, los niveles de corrupción en nuestro país no son un secreto. La corrupción ha permeado a diversos niveles. Incluso hay denuncias de organismos internacionales, de entidades internacionales respecto a casos de corrupción en fuerzas policiales, incluso en fuerzas armadas. ¿Es el ejército, la policía e incluso el control de las prisiones algo irreformable en nuestro país? No, nunca. No hay nada irreformable, pero que hemos visto en todas partes de América Latina y el Caribe, no solo Ecuador, es que cuando
el crimen organizado empieza a poner raíces en un país, intenta penetrar y corrompir sistemáticamente todos los cuerpos del Estado que puede interferir con su negocio. Y obviamente eso es la policía primero, después el sistema de justicia, el mundo político, y usted mencionó también la situación de las cárceles. Y eso yo creo es bastante importante en el caso de Ecuador, porque ese es uno de los ejes de violencia que hemos visto en el pasado, y también son centros de organización de crimen organizado. Y de hecho, muchas de las estructuras criminales más poderosas de América Latina nacieron en las cárceles y se dirigen desde ellas. Ejemplos de ellos son el PCC en Brasil o la Mara Salvatrucha en El Salvador. Y cuando las autoridades tienen poco control sobre las prisiones, cuando el objetivo es la represión y no la rehabilitación, cuando las condiciones son brutales, se crea el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento y el fortalecimiento de la delincuencia organizada. Y eso es que hemos visto en parte en Ecuador. 8:16 de la mañana, estamos conversando con Jeremy McDermott, director ejecutivo y cofundador de Inside Crime. Jeremy, Priscila Jacome te saluda. Habían publicado como parte de la fundación varios artículos y entre esos hablan justamente de cómo se dio este caldo de cultivo para que las prisiones sean estos lugares donde se potencie el crimen. ¿Cuál cree usted que debería ser lo que haga el gobierno para afrontar esta crisis que seguro viene realizándose por varios años ya? Pues está hablando de la crisis de las cárceles. Sí. ¿O algo más amplio? No, dentro de las cárceles. De las cárceles. Bueno, tenemos muchos ejemplos que podemos ver en otras partes de la región. Algunos que funcionan y otros que no funcionan. Lo más llamativo en este momento es el sistema de El Salvador y esta creación de las mega cárceles, donde hay miles de prisioneros, no todos condenados, muchos no condenados, donde tienen que sufrir condiciones pues, muy duras. No hay un respeto grande de derechos humanos. Y en el corto plazo, como hemos visto en El Salvador, eso tiene un efecto. Pero en el largo plazo, porque presidente Bukele no es el inventor de mano dura ni super mano dura. Había muchos intentos de eso. Y que hemos visto en el caso de El Salvador, que el fortalecimiento de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se ocurrió dentro de las cárceles, con este sistema de la gran encarcelación de hombres jóvenes. Entonces, estamos todavía mirando la situación en El Salvador y creemos que, basado en la historia anterior, eso no es una solución de largo plazo. Bueno, otro ejemplo es Colombia, donde pues yo he vivido en los últimos 25 años. Allá han creado penitenciarios de alta seguridad, más al estilo americano, donde el Estado sí tiene control total de todos los prisioneros, todo el sistema dentro de la cárcel. No permite que grupos de prisioneros manejan control o manejan sistemas de extorsión dentro de las cárceles. Y hay suficientes recursos para mirar programas de rehabilitación. Obviamente todavía hay mucho que hacer en Colombia, pero en Colombia no hay los problemas de cárceles que hemos visto en Brasil,
en El Salvador y que en este momento hay en Ecuador. Entonces, sí hay maneras de reparar y reformar el sistema penitenciario y asegurar que no se convierte como un centro de crecimiento y dirección del crimen organizado. Jeremy, queremos agradecerle su participación esta mañana aquí en Así Amaneció. Ha sido Jeremy McDermott, el director ejecutivo y cofundador de Inside Crime, que es un centro de pensamiento, de análisis y también un medio de comunicación que ha buscado profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas. Y precisamente es este portal el que ha revelado cuestiones muy importantes respecto a cómo operan las bandas criminales en Ecuador. Incluso ha posicionado al país dentro de una de las naciones en una especie de ranking que más violencia presenta y que va camino, lamentablemente, a consolidar la actuación de bandas criminales en su territorio. Ha sido Jeremy McDermott, director ejecutivo de Inside Crime.